Con su permiso, diputada presidenta y de toda la directiva. Adelante. Los suscritos Eduardo Arguijo, Valdenegro y Eric Godard Ureña, integrantes de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como los diversos artículos del 102, 103 y 104 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar iniciativa de reforma por adición al artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León al tenor de la siguiente exposición de motivos. A la diversidad existente en el pensamiento de hombres y mujeres, en sus criterios, formas de expresión, opiniones políticas, económicas y sociales, así como ideológicas y creencias, se le llama pluralidad. Aceptar la legitimidad de esta diversidad y asumirla como un valor social y político es pluralismo, es reconocer que las distintas opiniones y organizaciones políticas, con sus respectivos proyectos, medios y fines, contribuyen al bien común. La existencia del pluralismo es también una señal de la madurez política de las sociedades y sus sistemas de gobierno. El marco legal vigente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos garantiza el respeto a dicha pluralidad y a través de sus leyes derivadas establece los mecanismos para la participación política de los ciudadanos. De esta forma, se constituye a los partidos políticos como las entidades ciudadanas de interés público, mediante los cuales se refleja y se da representación a la diversidad del pensamiento existente en nuestro país. En la actualidad, las leyes definen a nuestro sistema político como una democracia pluripartidista. Esto como consecuencia de un largo proceso de liberalización de las instituciones políticas que dio comienzo a finales de la década de los 60 en el siglo XX y posteriormente a las diversas reformas conquistadas debido a la presión sociopolítica de los años 77, 79, 82, 86, 93, 94 y 96. De esta forma, el régimen de partido único en aquel tiempo fue debilitándose, dando a las expresiones políticas minoritarias, que hasta ese entonces eran consideradas ilegales o indeseables por el sistema, darles una oportunidad real de competencia electoral y representatividad social. Para que dicho proceso de democratización y de avances positivos en materia política pudiera ser establecido en México, el necesario punto de partida fue el reconocimiento legal de la oposición organizada en partidos políticos, es decir, de la existencia de la pluralidad política y su derecho a acceder al poder por la vía electoral. Sin embargo, a pesar de las modificaciones que ha sido objeto del sistema político electoral mexicano en las últimas décadas, aún queda una significativa carga residual en el marco jurídico que no ha sido subsanada para adecuarla a la plataforma democrática. Estos casos son especialmente notorios en las legislaciones locales de las entidades federativas, que en algunos casos exhiben trazos del régimen autoritario del pasado. En el caso específico del Poder Legislativo de Nuevo León, es de suma importancia democratizar los espacios de toma de decisiones y los órganos que dan funcionamiento al interior del Congreso del Estado. Esta adaptación debe ser acorde a los tiempos democráticos y plurales que actualmente se vive en México, basada en los conceptos de representatividad, autenticidad y legalidad de los contenidos de la Constitución Federal y tener como regla máxima la representatividad conferida por parte de los ciudadanos y los diferentes partidos políticos por vía del sufragio. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en su capítulo 1, denominado de los órganos de trabajo legislativo, hace referencia en su artículo 67 a la composición plural y representativa de que será objeto a las llamadas 20 comisiones permanentes de dictamen legislativo en su integración. Cabe destacar que dichas comisiones fueron revestidas de una importancia especial por ser el legislador que las distinguió de los denominados comités enumerados y definidos en artículo aparte, con el expreso mandato del respeto a la diversidad. El artículo 67 menciona que las comisiones se integrarán pluralmente por 11 diputados en proporción al número de diputados de cada grupo legislativo. Paradójicamente, no existe una disposición democrática similar en la designación de los presidentes de tales 20 comisiones de dictamen legislativo.
En la práctica, esta omisión a todas luces grave ha propiciado un desbalance del poder al interior de este Congreso, que tiende a favorecer a los grupos legislativos que conforman una mayoría transitoria, puesto que las presidencias de las comisiones de dictamen son designadas de manera discrecional, siguiendo principios poco claros que se dan en las negociaciones políticas privadas y secretas. Este hecho, por todos conocidos, es un vestigio del pasado y pesado lastre bajo la actual óptica democrática. Por tanto, es nuestro deber erradicar y subsanar todas aquellas leyes y disposiciones oficiales en favor de la transparencia y la pluralidad. De esta manera, queda claro que es de suma importancia establecer de forma expresa el mismo concepto y espíritu contenido en los artículos 67 y 62. Este último también un claro ejemplo de la intención del legislador por respetar el mandato ciudadano expresado en las urnas cuando dispone que la integración de la Comisión de Coordinación del Régimen Interno se basa en los principios de democracia y pluralidad, así como la representatividad de cada grupo legislativo en proporción de los diputados que tienen en este Congreso. No existe ni debería existir impedimentos legales o políticos para enmendar esta omisión. La modificación y armonización de nuestro marco jurídico con los valores democráticos del presente, contenidos en todas las leyes de nuestro país, es impostergable y obedece a una necesidad de mejoramiento continuo de nuestro régimen político. Solo aquellos que aún añoran el pasado autoritario y excluyente podrían estar de acuerdo con una omisión que favorece la opacidad y el acumulamiento desmedido de funciones que están en clara contraposición con la modernidad, la democracia y la transparencia. Por lo anteriormente, compañeros, lo que les he expresado y fundado, nos permitimos poner a consideración de soberanía el siguiente proyecto de decreto. Primero, se reforma el capítulo 1, denominado de los órganos de trabajo legislativo, del título 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, para adicionar un párrafo al artículo 66 para quedar como sigue. Artículo 66. El Pleno del Congreso, para la resolución de los asuntos que le fueron turnados, funcionará con las siguientes comisiones. Comisiones permanentes. Comisiones de, inciso A, son las comisiones de dictamen legislativo, la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Estudio Previo. 2. Comisiones temporales, son las jurisdiccionales, las comisiones investigadoras. Y número 3, las comisiones especiales, aquellas que designe el Congreso para la resolución de un asunto específico. Por lo tanto, se agrega el siguiente párrafo. Las presidencias de las comisiones de dictamen legislativo a las que hace referencia el artículo 70 de esta ley serán designadas conforme al principio de pluralidad y se distribuirán entre los grupos legislativos de acuerdo a la representatividad que tienen en el Congreso del Estado. A cada grupo legislativo le corresponderá presidir al menos una comisión de dictamen legislativo. Ningún diputado presidirá a la vez 2 o más comisiones señaladas en la fracción 1 del presente artículo, ni tampoco una de estas comisiones o uno de los comités establecidos en el artículo 77 de esta ley. Cada diputado formará parte de hasta al menos 6 comisiones de dictamen legislativo. Transitorio único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Envíese al Ejecutivo para su publicación, Monterrey, Nuevo León, a 4 de noviembre del 2014. Es cuanto, señora presidenta.